Una invitada de la jornada de hoy, que es la profesora, aquí tengo el nombre, María Isabel Ramírez, que en la jornada de ayer, en realidad, realizó la presentación del libro Prácticas y Residencias Exitosas en la Formación Docente. María Isabel, muchísimas gracias por tu presencia. ¿Cómo estamos? Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Mi nombre es María Isabel Ramírez y vengo a compartir con todos ustedes, con la audiencia que nos está acompañando en esta Feria Provincial del Libro, una propuesta de enseñanza integral. Quiero agradecer en principio a todo el equipo de Sudamericana que está en este momento, a vos, Laura Trivia, muchísimas gracias. Un placer Por invitarme a estar hoy presente. Y qué más que lo relacionado al título, que tiene que ver con la ventana social, porque quiero comentarles a la audiencia, aprovechando este momento, de que acá hay en el estudio una ventana que conecta a lo social, y ahí todas las personas que van pasando cada rato le saludan a Laura. Y además también decirle ya de paso, para los que no la conocían en particular y que nos acompañan toda la mañana en Radio Sudamericana cuando vamos a trabajar tempranito, que es una bellísima mujer y se imaginan con unos ojos claros. Ay, así que para mí es un Isabel. gusto, porque siempre les escuchaba a todos y a vos en particular, pero no te conocía de manera directa, así que ahí ya les informé. Eso es importante. Y vos sé que ayer decíamos esto, que es muy importante, esto de la presencia de los medios, sobre todo de las radios, que Radio Sudamericana fue pionera en estar en las ferias del libro, y gracias a Dios hoy ya muchos colegas se nos sumaron, muchas radios colegas. ¿Por qué? Porque es cierto esto que vos decís. La gente se conecta a través de la radio, pero no conoce el rostro de quien habla, de quien piensa, porque en realidad somos seres que pensantes y que lo que tenemos la oportunidad de un micrófono y transmitir lo que pensamos a través de un micrófono, ¿no? O de lo que sabemos y demás. Por eso me parece muy importante esta conexión de Feria del Libro y de la radio. Pero yo en realidad quiero saber de qué significa esta gran obra de Prácticas Residencias Exitosas. ¿Qué significa? Porque conocemos lo que son las residencias, ¿no? Sí. Cada docente antes de recibirse tiene que hacer una práctica profesional. Pero lo de exitosa, ¿qué significa esa palabra en verde, así que está en el libro, importante? Sí, que está fuerte. Bueno, en realidad el libro de Práctica y Residencia Exitosa en la Formación Docente contiene todo una síntesis perfecta de todos los marcos conceptuales, pedagógicos didácticos, curriculares, normativos, y todo lo relacionado al trabajo de campo, como vos decías, de aquel que quiere iniciar en la formación docente. Desde el primer momento le acompaña todo. Tiene todo lo relacionado al sistema de formación docente de la Argentina y en particular el de Corrientes, con todas las normativas específicas que hacen a la Ley Provincial de Educación, al reglamento de las prácticas docentes, digamos, de la Dirección de Nivel Superior, a los acuerdos marcos que se realizan entre las escuelas asociadas, que es donde hacen sus prácticas y sus residencias, ¿sí? Y la Dirección de Nivel Secundario con los institutos también de formación docente. Pero es un manual, guía práctico, no solamente para aquel que decide ser docente, ¿verdad? Esto que vos decías, los practicantes, los residentes, sino también para todos los profesionales. Hoy hay muchos profesionales, claro, que están en función, pero les falta la parte pedagógica, la complementación pedagógica, tienen que realizarlo. A ver, perdón, también, ahí te corto, María Isabel. Eso puede ser una buena guía, por ejemplo, para los profesores de teatro que no tienen la formación docente, para un profesor de comunicación que mañana yo me voy a dar clase en una escuela, pero no tengo la formación docente. Claro. Para nosotros, para eso. Exactamente, también, para profesionales que les faltan, digamos, la parte pedagógica. Esto significa todo lo relacionado, digamos, ¿no?, a la manera de enseñar, cómo tiene que evaluar a los estudiantes. También pensado para aquel que está formando al futuro docente, ¿sí? Y también, por supuesto, a los docentes que están en el nivel secundario y que están trabajando en el marco de sus actualizaciones, digamos. ¿Qué tan importante es esta palabra que acabas de usar? Actualizaciones, en el mundo en el que vivimos. Exactamente. Hoy por hoy, en este mundo, ¿verdad?, y después de una pandemia, producto del COVID, las tecnologías han adquirido, sabemos, mucho protagonismo porque para ayuda, para guía, para fortalecer
ese vínculo que se ha perdido de alguna manera con el aislamiento, con el distanciamiento, para poder continuar ese vínculo de aprendizaje con los estudiantes. Y en ese sentido, las actualizaciones que tienen hoy los docentes son importantes, ¿sí? La formación del docente. A mí me permitió algunas preguntas de reflexión, digamos, en acción sobre cómo los están preparando, ¿sí?, a aquellos docentes que van a enseñar a las futuras generaciones, ¿sí? Y que esto que vos decías, qué actualizaciones tienen aquellos que los están preparando, ¿verdad? Y en ese sentido, hay, por ejemplo, un autor, Escudero, que señala que la formación docente inicial, es decir, de aquel que está estudiando, se está preparando, ¿verdad?, como aquel que ya es un profesional, o sea, ya se ha recibido, también es importante para mejorar, ¿verdad?, la calidad y el proceso también de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Vos sabés que esto que decís es muy importante, María Isabel, porque ayer justamente cuando estaba Norma Morandini aquí con nosotros en los estudios, reflexionando, bueno, ella es una periodista sumamente reconocida, una escritora y demás, reflexionando sobre algunos personajes de la actualidad, ¿no? Específicamente hablaba de Grabois y de algunas otras personas que estuvieron con frases muy fuertes durante toda esta semana. Decía, hay que pensar también quién los formó, claro, y cómo los formaron, ¿no? Porque claro, más allá de la formación dentro de las familias, esas personas, todos nosotros, hemos pasado por una institución educativa que nos formaron. Claro. Nos dieron una formación determinada, con valores, porque la escuela también da valores, no solo es contenido. Claro. Sobre esa temática, cuando vos mirás hoy al docente, ¿qué ves? Sí. Y esa pregunta también está presentada en el sentido de lo que tiene que ver con su formación. La propuesta del libro es de una propuesta de formación integral. ¿Qué significa eso? Y ahí también hay un interrogante respecto a si se los está preparando de manera disciplinar, es decir, con énfasis solamente en la parte de la disciplina y que el estudiante aprenda esos contenidos que vos decías, o si también se los está, digamos, preparando, pero aquella formación que tiene que ver de las diferentes dimensiones de la persona, es decir, desde el punto de vista si puede, digamos, convivir con el resto, qué habilidades, bueno, destrezas tiene, por ejemplo, para lo relacionado al mundo del trabajo, todo lo relacionado también a la parte de la comunicación, de la parte, digamos, de la convivencia también en este sentido es importante. Por ahí tiene que ver, que yo lo planteé también ayer, como antes de iniciar, esto que yo te decía Albert Einstein, si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Entonces la idea es un poco, tiene que ver con esto que vos decís, como si ellos también le formaron, ¿verdad?, los mismos docentes, pero a lo mejor tendrá que ver con sus percepciones, sus supuestos, sus creencias, valores, contexto donde esos referentes, ¿verdad?, que hoy por hoy nosotros los encontramos en distintos medios y hablan de esto que vos decías y de la manera en que lo hacen, tendrá que ver también con ese contexto, claro, con ese contexto. Y esto, por supuesto que se relaciona con los paradigmas, es decir, qué supuestos ellos tienen, qué creencias, experiencias, conocimientos acerca de la realidad del mundo y actúan, por supuesto, en consecuencia, actúan de esa manera, con esos paradigmas. María Isabel, ¿cómo estuvo la presentación? Es importante saber el grado de interés que tienen también, ¿no? ¿Cómo estuvo la presentación de ayer? Sí. Bueno, la verdad que muy concurrida, sumamente contenta, y yo les agradecía por ese tiempo, porque es importante también eso, ¿verdad? El tiempo que nos dedican y entonces ese tiempo que ellos dicen, bueno, a ver, elijo esto, voy de repente a escuchar esto, es porque me gusta, porque me aporta algo, y por eso es que yo quería brindarle un aporte más allá, digamos, del libro. Así que bueno, vinieron, por supuesto, no solamente la familia que nos acompaña, sino que estuvieron practicantes, ¿verdad?, residentes, que están en los distintos profesorados, también estuvieron docentes, y justamente es hacia ellos, por supuesto, lo que están destinados. A mí me sorprende porque, por ejemplo, lo que más adquieren el libro,
¿verdad?, que tiene la editorial D, es que lo adquieren más, y eso es lo que me gustan los que se están formando, o sea, los practicantes o los residentes. Te cuento que me llegaron, y que en el Instagram también cuento, por ejemplo, del Tierra del Fuego, me decía: el mejor regalo que me hizo mi mamá, que es una profesora de matemática, el mejor regalo, y está estudiando también música ahora, me decía: el mejor regalo que me pudo hacer mamá es este libro, porque nunca nadie pensó en nosotros. Así que bueno, esas historias que te van diciendo, que te van contando, me ayuda, me guía para hacer mi planificación. No es fácil, ¿eh? No es fácil, es muy difícil, y sobre todo para aquel que, bueno, por supuesto que lo está empezando a hacer. Mi secuencia me ayuda a hacer cómo lo tengo que hacer, de qué manera, ¿verdad?, cuando tienen que enseñar, con qué recursos TIC. Porque la propuesta está justamente pensada esa, no ya desde una enseñanza, enseño lengua, enseño matemática, porque los resultados, y nosotros lo sabemos, van a ser siempre lo mismo. La idea y la propuesta hacia futuro, Educación Secundaria 2030, es desde una enseñanza integral articulada con las distintas disciplinas, que se trabaje desde la lectura, la escritura, la oralidad, y hay otros autores ahora que están hablando también de una alfabetización académica relacionada a la escucha. Sí. Esa escucha que es activa, que escucho para poder comprender, no para poder, digamos, responder. ¿Y cómo está la emocionalidad en todo esto? Bueno, la emocionalidad sabemos que es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también de evaluación. Sin esa parte emocional es imposible que se pueda, digamos, llevar a cabo o poder enseñar en ese contexto, cuando lo emocional, y dentro de lo emocional específicamente, el libro también trabaja mucho sobre la resiliencia, ¿verdad?, que nosotros lo hemos pasado cada uno de nosotros, también los estudiantes, en época de la pandemia. Y hoy por hoy cobra relevancia trabajar con la autoestima. Eso es importante cuando uno empieza a trabajar desde la cuestión, digamos, desde la emocionalidad, trabajar con qué es lo que le está pasando, qué es lo que le ocurre, y trabajar con esto de la autoestima. Vos podés lograr, podés hacer. Yo le cuento desde la experiencia, los resultados son realmente satisfactorios. Trabajé en escuelas nocturnas, trabajé con distintos sectores muy vulnerables, con todo tipo de abusos, digamos, y de violaciones en su más amplio sentido, y realmente los resultados, digamos, que uno lo puede observar, ver, y después, por ejemplo, cuando tenía que ir ya a otro lugar, no podía creer, porque ellos mismos, bueno, no querían saber nada con estas cuestiones, porque trabajaba con esto de que, bueno, a ver, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? ¿Qué saben hacer? Trabajar de las mismas capacidades que tienen, incentivarlas, desarrollar esas capacidades que cada uno tiene, ¿sí? Y eran sectores realmente muy desfavorecidos, con pocos recursos, sectores muy marginados. La verdad que ahí uno puede darse cuenta realmente desde lo emocional cuánto valor tiene, ¿sí?, para obtener resultados satisfactorios en la educación. ¿Esta forma de enseñar nos puede ayudar a mejorar los índices que tenemos actuales, que somos, bueno, muy mal, estamos muy mal en lengua, en matemáticas? ¿Crees que esa hora extra o esos 40 minutos extras sirven? Sí, en principio te contesto, el libro tiene capítulo específico relacionado al tratamiento conceptual. ¿Qué significa esto? Ese trabajo que se tiene que hacer con el material. No es el entrego nomás, y te aclaro que esto yo hice un trabajo de investigación relacionado, digamos, a estas cuestiones que me preocupaban muchísimo, ¿sí? Y que lo escuchamos en todo momento. Miren, no es solamente acá. Yo en la semana anterior estuve en UBA, estuve en la Facultad de Filosofía en el marco de investigaciones que se realizaron en distintas partes, digamos, de la Argentina. Estuvieron autores latinoamericanos, de Europa, y siempre, digamos, es lo mismo en cuanto a lo relacionado a la lectura, es decir, a la poca lectura, y en los distintos niveles. No solamente estamos acá hablando a nivel primario, secundario, sino estamos hablando en los distintos niveles. Cuando yo le decía a mis colegas, hagan la prueba, vean por ustedes mismos, a ver si saben leer, ahí se van a encontrar con estos resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?
poca, nada de lectura. Ustedes simplemente cada uno en sus aulas, díganle a ver qué están leyendo, qué libros, además de que ustedes le dan todo, y es poca y absolutamente, digamos, nada relacionado a la lectura. Y es que solo lo que le da la escuela, solo lo que le exige la escuela. Exactamente. Entonces, y a veces yo lo que por ejemplo, cuando hice un focus group con los docentes decían, les doy un libro, les doy otro libro, les doy otro libro, no leen. Y yo entonces le decía a la colega, ¿qué hiciste para la lectura? O sea, ¿los acompañaste? Porque ustedes hay que tener en cuenta que cuando uno les da un material, un libro, ¿sí? El alumno por sí solo, si no puede leerlo, pero la idea es cómo comprende, cómo interpreta. ¿Cómo lo convences para que abra este libro? Eso, ¿cómo convences de qué manera? Entonces el libro trae un capítulo específico relacionado a esto de que yo lo llamo tratamiento conceptual y es, bueno, perfecto. Tiene distintas estrategias, ¿verdad? Antes de la lectura, comentarle por qué esa elección de la lectura, por qué ese libro y no otro libro. Nosotros sabemos que hay muchos libros, entonces decirles por qué se decidió por ese autor, ¿sí? ¿Qué pueden aportar ellos de los que saben, de sus conocimientos previos? Trabajar con la lectura, esto es, tienen que leer. Va leyendo cada uno, van leyendo, pueden hacerlo, digamos, a través de una pareja pedagógica, hacer distintos tipos de lectura, pero leer con ellos, leer con sus estudiantes. Una vez que leen, perfecto, pueden escribir, a ver, qué es lo que han interpretado, qué comprendieron, ¿verdad? Y entonces escriben. Para ello traigo distintos organizadores gráficos que son, por ejemplo, redactados, pueden hacer síntesis, pueden hacer resúmenes, por ejemplo, algunos cuadros. Bien, ¿qué hacemos después? Se pueden compartir esas escrituras que hicieron, ¿verdad? A ver si está bien, si está el docente, por supuesto, ayudar y guiar. Después es importante la oralidad, que ellos puedan dar cuenta, ¿sí?, de lo que han escuchado, ¿sí?, qué es lo que han oído de esa lectura. Entonces así estamos, Laura, trabajando verdaderamente, ¿verdad?, desde una alfabetización académica, ¿verdad?, inicial, pero no solamente, y esto también yo lo digo ya por todos los trabajos de investigación que he realizado, ¿sí?, lo que del colega, lo que yo mismo he realizado con mis estudiantes, y hemos también puesto nosotros en un taller integratorio que hicimos, no se trata de que trabaje el docente de lengua, es que siempre los demás docentes dicen que trabajen eso con lengua, que lean con lengua, que subrayen, que hagan toda la interpretación. Esto tiene que ser una propuesta institucional y que se trabaje, como está pensado el libro, de manera integral y articulada, con todos los diferentes equipos, por proyectos integrados. Hoy la enseñanza tiene que ser contextualizada. Y ayer yo, digamos, mostré esteros de Libera, y desde una plataforma digital mostré cómo los esteros de Libera, además también, por supuesto, cada uno ayudando, colaborando, ¿sí?, socializando lo que es los esteros de Libera, porque sabemos que significa crecimiento, empleo, ¿verdad?, producción para turismo, y eso es importante para la provincia de Corrientes. Entonces, a partir de esteros de Libera, presenté la propuesta de cómo se trabaja para poder mejorar los índices relacionados, digamos, a la lectocomprensión, ¿verdad? Cómo trabajamos desde matemática, desde estadística, desde economía, desde la contabilidad. Yo estoy hablando porque estoy en un profesorado. Entonces, cómo trabajamos desde ahí, a través de equipos, que sea una enseñanza contextualizada, ¿verdad?, con recursos TIC. Hoy por hoy la enseñanza, digamos, tiene que ir por ese camino. Y esta hora más que se agrega, por supuesto, que es muy importante que lo que realiza, digamos, el Ministerio de Educación, siempre y cuando sean bien aprovechadas y siempre y cuando, por supuesto, tenga el propósito determinado de poder mejorar esos índices, pero a través de la lectura, ¿verdad?, de la alfabetización académica del que hablé. Y en este sentido también, déjame que diga algo importante, es que nosotros vimos, y ustedes más que yo en este sentido, de ver lo importante, los libros que hay de autores correntinos, muchísimos, que son muy talentosos. Entonces, en este sentido también es muy importante que estos libros estén en cada una de las instituciones, que se lean,
¿sí? Lo que han realizado también como ayuda, colaboración, como incentivo también a todos esos escritores que lo hacen y lo hacen de pasión, con mucho amor. Entonces, ¿por qué no leer lo nuestro? Es claro, lo nuestro, ¿verdad?, en cada uno de los niveles del sistema educativo en la provincia de Corrientes. María Isabel, muchísimas gracias por estos minutitos, la verdad que fue muy enriquecedora tu charla, la que nos diste a nosotros, ¿no? Más allá de la que diste ayer, así que bueno, muchísimas gracias por pasar por el stand de Sudamericana, muy amable. Está bueno, muchísimas gracias Laura, vos y a tu equipo, y déjame decir que mi deseo, digamos, es que el manual de práctica y de residencias exitosas en la formación docente y lo de realmente exitosa lo trabajé con una especialista de la Universidad de Córdoba, porque ellos me dicen, no existe esto que vos me decías al principio, ¿por qué exitosa? ¿Se puede hablar de éxito en la formación docente? Sí, se puede hablar realmente cuando hay compromiso del otro lado, y esto nosotros lo vivimos en época de pandemia, con los padres que tomaron un protagonismo, digamos, en ese contexto, bueno, aquellos docentes que acercaban sus materiales como podían, cada uno de los directivos en sus escuelas, a través de, bueno, las políticas que tuvieron que cambiar en ese contexto. Quiero que esto sea de guía, como dice el libro, que sea de ayuda, que sea de inspiración y de éxito a todos los que lo tienen en sus manos. Muchísimas gracias por este momento. Un placer, muchísimas gracias a vos. Julito, le ponemos un poquito de música, relajamos un ratito y ya seguimos. Un poquito de música.